Te doy la bienvenida al Café.tech, el punto de encuentro donde compartimos nuestra visión sobre educación y tecnología mientras descodificamos las carreras de las mentes que lideran el ecosistema de tecnología en Latinoamérica. Y hoy aquí estamos en nuestro episodio número 46 con un invitado muy especial, ¿no? Que viene en representación también de una empresa muy especial a la que tenemos mucho cariño. Ustedes probablemente la conocen y nos han visto ya participando en algunas alianzas juntos. Con estos spoilers probablemente ya saben de quién se trata, pero bueno, sin más preámbulos y sin dejar tanto misterio, voy a llamar aquí a nuestro querido invitado Uriel Hernández, quien actualmente se desempeña como CTO y es co-founder en Código Facilito. Uriel, que viene contribuyendo de manera muy significativa, ¿no?, en toda la educación tech en nuestra región de América Latina. Si aprendiste a programar en español en la última década, es casi seguro que aprendiste algo con nuestro invitado. Recibimos aquí a Uriel, cofundador de Código Facilito, para hablar sobre por qué significa ser programador, o sea, por qué es importante hablar de programación en este pleno 2026. Así que, Uriel, bienvenido, ¿cómo estás? La verdad, muy contento de tener esta conversación. No voy a adelantar nada, pero la verdad que son temas que me llaman mucho la atención, que estoy muy interesado en hablar de estos tópicos que vamos a tocar el día de hoy, este año. Así que muy agradecido por la invitación, muy contento de poder compartir, de charlar contigo y entusiasmado de que ya comencemos. Excelente, Uriel. Bueno, la verdad que aquí nos gusta comenzar por el comienzo, valga esa redundancia, Uriel, que me gustaría que nos comentes aquí cómo fue ese primer hola mundo tuyo en esta industria de tecnología, de educación en tecnología. ¿En qué momento dijiste, bueno, esto es para mí, esto es lo mío? Fíjate que yo siento que ahí tengo una historia muy particular porque mi papá también es programador, entonces yo quise ser programador antes de saber qué era programar, antes de saber qué es Wow. lo que realmente hacía un programador. Yo simplemente ya sabía que quería hacer lo que mi papá hacía, ¿no? O sea, y mi interés por las computadoras pues es desde muy temprana edad, desde muy niño siempre me gustaron las computadoras, y siempre me gustó la programación, ¿no? Entonces, realmente yo comencé a escribir líneas de código por ahí de los 16, 15, 16 años, pero incluso antes de eso yo ya sabía que era lo que iba a estudiar casi desde los 9, 10 años, ya sabía que este era mi camino. Ok, ok, interesante eso que traes, realmente, porque quizás la pregunta que algún día me gustaría conocer a tu papá, podría decirle, ¿y por qué le escogió en un mundo, ¿no? Donde Imagínate. obviamente ahora decir que quiere estudiar programación me parece que no es una novedad para nadie, pero bueno, quizás cuando tu papá estudió y decidió profundizar en esta área tech, no era un área ni tan demandada ni algo tan común, ¿no? Entonces, qué interesante realmente ese, ese camino y cómo tú te conectas con la programación, en fin, con la tecnología, ¿no? Sí, Y me imagino también, Uriel, que obviamente por tu edad, aquí no sé exactamente cuántos años tienes, pero estoy sacando aquí mis cálculos, probablemente en la década de los 90 tú ya creciste con un computador en casa, ¿no? Que también quizás no era tan común ujú. eh, Sí, para chicos de nuestra generación, ¿no? sí, sí, realmente yo creo que ya estamos como en principios de los 2000, finales de los 90, cuando tuvimos por primera vez una computadora en casa. Obviamente no era, como tú dices, no era tan común. Yo creo que hoy en día las generaciones más jóvenes debe de haber más probabilidad que tengan un papá, ¿no? Que ya sabía de computadoras o que se dedicaba a esto, pero como tú dices, en la nuestra, un poco más complicado, ¿no? Entonces, sí, tuvimos la oportunidad desde muy pequeños. Es más, si hubiera sido por mi papá, yo creo que hubiera empezado antes a programar, pero pues tú sabes, ¿no? Cuando uno es niño, o sea, las computadoras Claro, son juegos, son cosas pues de diversión, ¿no? No, por más que sí sabía que quería hacer esto, tomó su tiempo que realmente dijera yo, ahora sí voy a empezar a escribir código, ¿no? claro, claro que sí. Y que también en esa época, bueno, no había la facilidad ni lenguajes de programación tan Sí, intuitivos como los tenemos el día de hoy, ¿no? La curva de aprendizaje era más larga. claro, fíjate que realmente considero que en ese momento yo empecé con Visual Basic
y considero que era un muy buen lenguaje para comenzar. Hoy en día, pues ya no es un lenguaje tan relevante, aunque digo, fue uno de los cursos más populares que hicimos en Código Facilito en su momento y hay gente que sigue viendo el curso de Visual Basic, pero hoy en día ya no es lo que era en esos tiempos. Sin embargo, era un lenguaje que tenía muchas de las cosas que hoy le gustan a las personas de Python, pero que no era tan de alto nivel, digamos, un pasito atrás de Python, ¿no? O sea, sí tenía, por ejemplo, ciertas cosas que eran interesantes para aprender a programar, ¿no? O sea, creo llegar a recordar algunos gotos, algunos de esas instrucciones, ¿no? Que asemejan mucho más a cómo es, pues, la programación de bajo nivel. Entonces, Visual Basic tenía esa combinación de sintaxis, herramientas y de todavía dejarte explorar ciertas partes de la computación. Entonces, eh, claro, no es como hoy, digo, no había los cursos que hay ahora, no había nada, no había muchas cosas, era totalmente diferente esa época. Y el otro lenguaje que también me parece que fue muy bueno para mí era ActionScript, ¿no? ActionScript para programar con Flash, que hoy en día son tecnologías obsoletas, ¿no? Pero que en su momento para mí fueron muy didácticas porque eran muy visuales, ¿no? O sea, tú podías programar cosas que veías, ¿no? Entonces, sé que hoy hay lenguajes alternativas a eso, pero también en su momento creo que fueron muy buenas opciones para aprender a programar esos dos. Excelente, excelente, Uriel. Muy bien. Bueno, ya descubrimos aquí, entonces ya abrimos la caja de Pandora y vimos que Uriel realmente trae la programación en la sangre, en DNA. Y bueno, un capítulo muy importante también, ¿no? En tu trayectoria, en tu vida, Uriel, es Código Facilito. He escuchado la historia de cómo se funda Código Facilito a través de Alex, ¿no? Y yo digo, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su historia. Me encantaría escuchar la historia de Uriel o la visión de Uriel, bueno, de cómo fue creado, cuáles fueron los primeros pasos, qué los incentivó a crear Código Facilito. Me imagino que mucha gente en América Latina que programa, que trabaja con tecnología, los conoce, pero bueno, vamos a pensar aquí que hay un público más amplio que quizás trabaja o quiere estudiar tecnología y no sabe aún quién es Código Facilito, así que Uriel, por favor, contextualiza y cuéntanos tu visión de la historia. Fíjate que hace unos años hicimos unas presentaciones de broma en el equipo interno de Código Facilito y yo hice una versión alterna del título de esta sitcom que se llama How I Met Your Mother, ¿no? Cómo conocí a tu madre, pero yo hice el How I Met Your Co-Founder, ¿no? Cómo conocí a su co-founder y les conté cómo conocí a Alex. Y te puedo garantizar que el más entretenido y sorprendido era Alex mismo, aunque él estuvo ahí en ese momento cuando pasó. Wow. Ver mi perspectiva fue diferente, ¿no? Claro. Fíjate que yo era fan de Alex, o sea, yo era fan del canal Flash Facilito, que era el que él tenía. Eh, era, yo me imagino que mucha audiencia, pues entiendo que se debe identificar con esto, ahora con los streamers y todo eso. O sea, video que subía Flash Facilito, video que veía yo. Todos los videos los veía, todo. Yo estaba al pendiente de todo lo que el canal compraba, algunos de los cursos que estaban ofertando. Entonces, yo era muy seguidor de eso porque a mí me gustaba mucho Flash y programar en ActionScript. Perfecto. Entonces, Aquí el día solo que... voy a contextualizar a la audiencia, Uriel. Bueno, Alex es el cofundador de, junto con Uriel, de Código Facilito, y él es el actual CEO de Código Facilito. Y y Alex, mejor dicho, comenzó con un canal en YouTube, ¿no? Llamado, ¿cómo se llamaba, Flash Uriel? Facilito. Flash Facilito, perfecto. Uh -huh. Bueno, disculpa, Flash Uriel. Facilito hace como 18, 19 años, o sea, de verdad, Wow. o sea, sé que me imagino que haber gente lo dice que no había nacido, que gente lo dice que era bebé o que estaba en el preescolar cuando eso pasaba, y el YouTube era muy diferente, muy Claro. diferente al de ahora, ¿no? Sí, sí. Eh, en fin, Flash Facilito era uno de los canales más populares en educación de toda habla hispana. Había muy pocos canales de educación y Flash Facilito era uno de los más grandes. Entonces, hubo hace 15 años, este año vamos a hacer 15 años de ese video que subió Alex anunciando Código Facilito. Y para mí fue
la noticia más increíble de la historia, que este canal que yo tanto seguía ahora estuviera haciendo una versión enfocada a algo que yo ya sabía que quería hacer, que era programar. Yo sabía que yo no iba a ser animador, yo sabía que no iba a hacer caricaturas, animaciones, nada de lo que se hacía en Flash, pero yo sabía que programar era lo mío. Entonces, fue una super noticia para mí. Entonces yo le escribí a Alex, siempre en los videos de Código Facilito, creo que ahora ya no, pero en su momento siempre había un correo de contacto por si tú querías ser profesor. Y yo le escribí, ¿no? O sea, ahí yo le juré que yo sabía todos los lenguajes de programación del mundo y que el curso que quisiera lo iba a hacer. Un poquito, digo, es bueno, lo digo con la mejor de las intenciones, cuando uno es joven Claro. cree que lo sabe todo y cree que lo puede todo. Y es una sensación muy buena que hay que abrazar y que hay que sacarle el mayor provecho cuando uno es joven. Entonces yo estaba en ese momento y yo podría jurar que podría hacer el curso que quisiera. Eh, Él me comisionó el curso de C Sharp. Yo realmente no sé de C Sharp. Me imprimí como 30 hojas de tutoriales de C Sharp para estudiarlas y hacer el curso. A final de cuentas, estaba también el boom de HTML5 y CSS3. Entonces él me propuso que mejor hiciéramos el de HTML5, que era algo de lo que sí yo ya tenía experiencia. Lo hicimos y tuvimos una relación muy positiva de colaboración y yo pues le doy todo el reconocimiento a él que él me invitó, o sea, él pudo haber continuado esa relación de colaboración por muchos años más porque a mí me encantaba, pero él me invitó a a involucrarme a profundidad con el proyecto durante ese primer año, a funcionar como un cofundador y de ahí pues realmente hicimos una gran mancuerna, ¿no? Hicimos un gran equipo, trabajamos casi 6 años juntos sin vernos las caras, sin conocernos, sin estar presencialmente en el mismo cuarto. Y después de esos 6 años nos conocimos y pues ya seguimos haciendo lo que hemos hecho estos últimos 15 años, ¿no? Wow, wow, qué historia, Uriel, qué historia. No, destaco tanto aquella proactividad, ¿no? Y también inocencia cuando uno es joven, cuando voy a mandarle un mensaje, yo también tengo esa visión, ¿no? Incluso hay una frase que usan bastante aquí en Brasil, en portugués la voy a traducir al español ya, que es, el no ya lo tienes, ¿no? O sea, ¿por qué no arriesgarte si Claro, el no te va a matar, ¿no? Entonces, creo que compactúo bastante con esa filosofía de ser arriesgado y bueno, y en tu caso mandarle un mensaje a Alex, podría no haber nada y nada, ¿no? Podría no haberlo visto el correo, pero bueno, aquí estás contando la historia ya, que inclusive te invitó a ser parte del equipo, ¿no? Ser como claro. cofundador de Código Facilito. Mira qué interesante, Uriel, por eso hice cuestión hasta de preguntarte, no sabía nada de esta parte de la historia, creo que Alex siempre me contó algunos capítulos más adelante ya ya se Sí, saltó una temporada en la historia. Y también algo que él sí me había contado, que tú lo destacas, es la confianza de crear una empresa sin nunca haberse apretado la mano, ¿no? Y claro. estamos hablando aquí para que nuestra audiencia nos entienda qué año fue eso, Uriel, para que o sea, porque ahorita quizás la gente Eh, diga, todo el mundo trabaja online, ¿no? claro. En esa época no era lo normal trabajar y hacer acuerdos online. Era 2011 cuando nosotros empezamos, cuando yo le escribí por primera vez un correo, un tiempo nos escribíamos por correo, luego un tiempo nos escribíamos por Facebook, luego hacíamos llamadas muy, muy esporádicas por Skype, o sea, y lo menciono porque no existían las herramientas Slack, Discord, realmente creo que sí existía WhatsApp, pero lo que no era tan común es tener un teléfono que pudiera soportar WhatsApp en esos momentos, ¿no? Entonces, toda nuestra comunicación era así online, Facebook, etcétera. Era como dices, no era la norma. De hecho, o sea, yo tuve personas cercanas a mí en el entorno de la programación, de los tutoriales, que de buena fe, no voy a decir que me mal aconsejaron ni que querían, no, de buena fe me decían, oye, ¿estás seguro de lo que estás haciendo, de lo que estás entregando? Porque yo
como a mí me gustan mucho los tutoriales, yo también estaba haciendo mi canal, ¿no? Yo empecé así. Entonces también cuando yo le escribí a Alex, le mandé mi canal, le mandé pues lo que yo estaba haciendo. Claro. Yo me imagino que le gustó. Entonces la gente me decía, es que estás descuidando lo tuyo para esto que es código facilito. Pero realmente yo lo hacía por gusto. O sea, me encantaba participar, me encanta ser parte de las cosas, ¿no? O sea, si Ujú. veo que algo interesante está pasando, quiero estar ahí, quiero contribuir, quiero ser parte, quiero unirme. Entonces, esa fue mi motivación. Y como tú dices, era tan poco común que pues gente que te digo, con muy buenas intenciones, no lo veía tan positivo y Claro. afortunadamente, pues, no, debo decir, no les hice caso porque pues es la mejor oportunidad profesional de mi vida, ¿no? Haber Claro. conectado con Alex, ¿no? Claro, claro que sí. Excelente, excelente, Ariel. No, y entiendo las personas Claro, probablemente muy cercanas que te tenían cariño, ¿no? Que lo hacían con buenas intenciones, porque hay un riesgo grande por detrás, ¿no? O sea, desde, ok, si nunca has conversado, me imagino tus padres, ¿no? Tus abuelos, gente de otra generación, o sea, realmente para ellos es como que inaudito, ¿no? Que alguien se conozca, mande 4 emails y en 2 meses estés abriendo una empresa, ¿no? O sea, es claro. mínimamente inusitado, ¿no? Pero qué bueno que al final las cosas se dieron bien. Sí, fuimos pioneros, yo creo, fuimos pioneros en esa clase de cosas y las cosas salieron extremadamente bien. Este es un proyecto del cual obviamente nos sentimos muy orgullosos. Yo la verdad creo que a muchas personas les sorprendería que hemos hecho el mismo trabajo durante 15 años. ¿Te imaginas? 15 años. Es la mitad de mi vida la que he estado en Código Facilito y estoy tan motivado como el día que envié el correo. O sea, es un trabajo súper gratificante, de mucho entusiasmo, de trabajar con personas talentosas, el hecho de que siempre haya una audiencia para el trabajo que realizas, creo que tú puedes entender que es muy motivante, ¿no? Entonces, eh, a pesar de los años, yo sé que él y yo estamos muy, muy motivados y comprometidos con este proyecto como desde el día en que era tan solo un canal de YouTube, porque obviamente hoy la forma en la que las personas conciben la concepción de empresas tecnológicas es muy diferente a como nosotros lo hicimos. Nosotros no planeamos una empresa, nosotros teníamos un canal y lo empujamos tanto como pudimos y luego las cosas de manera orgánica y natural fueron surgiendo, empezamos a vender cursos de manera individual y cuando hubo cierta cantidad y también cierto conocimiento de parte de él y mía, técnico, e implementamos este tema de la suscripción. O sea, todo se fue dando poco a poco conforme la gente también nos fue pidiendo cosas, solicitando cosas, la demanda fue creciendo. Entonces, no planeamos, no levantamos inversión, no dijimos, vamos a trazar un plan de 15 años hasta que seamos una de las voces de autoridad de la educación. No, solo fuimos lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y así es como hemos llegado hasta ahorita. Excelente, excelente, Ariel. No fue un playbook de Silicon Valley que fue Exacto. seguido para llegar hasta aquí, ¿no? Sí. Te cuento que, sí, obviamente contextos diferentes, regiones diferentes, pero Alura en sus pasos iniciales sigue algo, una historia diría bastante, bastante similar, ¿no? En el sentido de que nace como cursos presenciales, también cero ambición en su momento de llegar a ser una plataforma de cursos, ¿no? Las cosas fueron que medio quedándose en forma orgánica. Y algo que creo que conecta, y por eso también estimo que hay mucho match en nuestras culturas como empresas, ¿no? Es que nosotros acostumbramos a decirlo, ¿no? Nos fuimos educadores que aprendimos a hacer empresas, ¿no? No empresarios que ven, Claro. educación da dinero en algún momento y voy a irme a aprender a hacer cursos, ¿no? Entonces, creo que eso hace parte también del propósito de ambas empresas, ¿no? Sí, definitivamente, la verdad es que así como lo acabas de escribir, pues obviamente nos identificamos muchísimo porque, como tú dices, o sea, nosotros ya hacíamos YouTube y nos gustaba mucho y de ahí surgió la empresa. Y pues la verdad aprendimos sobre la marcha y sí, definitivamente veo mucho, o sea, yo conozco parte de la historia de Alura y creo que sí se alinea muchísimo con la forma en que nosotros hicimos las cosas
Y creo que es súper importante darle visibilidad porque los proyectos del playbook de Silicon Valley, como tú dices, tienen mucha. Entonces, hay gente joven que piensa que es la única manera de hacerlo, ¿no? Y están estos Sí, proyectos que han sido sostenibles desde casi la concepción, que existen y que es otra manera de hacer las cosas que también puede traer mucha satisfacción profesional, como nos ha pasado, digamos, a estos ambos proyectos, ¿no? Que digo, obviamente estamos en diferentes escalas, pero al final de cuentas, pues sí, mucha sí, satisfacción profesional, ¿no? correcto, correcto. Perfecto, Uriel. Bueno, vamos a cerrar aquí el capítulo de contexto inicial, ¿no? Ya discutimos, por un lado, cómo Uriel llega al mundo de la tecnología, cómo nace Código Facilito. Y ahora, Uriel, me gustaría explorar un poco más, trasladarnos al presente, al momento en el que estamos viviendo, ¿no? 2025, 2024 ha sido un año desafiador para nuestro business, para nuestro negocio, ¿no? Principalmente por la inteligencia artificial, ¿no? Cuánto que eso está trayendo desde un punto de vista de impacto al negocio. Y creo que también ya pasó un hype, ¿no? Del 2023, 2024, 2025, donde surgen los LLMs, ChatGPT, Gemini, Anthropic y Cloud y todos los modelos de LLMs. También surgen los copilotos, ¿no? Muchas empresas, muchos programadores, developers adoptándolos. Y para ustedes, ¿no? Para ti, en Código Facilito, ¿cómo está o cómo ven el mercado laboral en este momento? Principalmente para el junior, que es principal aquella persona que acostumbra a estudiar en Alura, que acostumbra a estudiar en Código Facilito, ¿no? ¿Cómo ven el mercado, el ingreso de este junior ahora en la industria, en la era de la inteligencia artificial? ¿Y qué competencias, ¿no? Ustedes ven que aún continúan siendo fundamentales o qué nuevas competencias, ¿no? surgen para que este junior pueda dar ese paso y entrar al mercado laboral? Fíjate que es el momento más interesante y desafiante que me ha tocado vivir en 15 años, ¿no? Y voy a conectarlo un poquito con la historia que comenté al principio. Obviamente yo tengo la experiencia de que mi papá también es desarrollador. Cuando yo empecé a desarrollar, obviamente lo que estaba de moda era todo este tema de lo que en ese momento le llaman la web 2.0, JavaScript, la programación asíncrona, ¿no? La programación orientada a eventos, ¿no? Embebida en la arquitectura cliente-servidor. Y yo sé que a muchos de los programadores que venían de otro tipo de paradigma les costó hacer la transición. Entonces, en ese momento yo pensé, pues también es que uno es nuevo, ¿no? Y aprende lo que está nuevo. Y sé que algún día tal vez esto me pase. Entonces, cuando fue el boom de la inteligencia artificial, yo como que me miré al espejo y dije, ¿es esto? ¿Me está pasando? O sea, estoy pasando por una de esas grandes transiciones donde uno tiene que reaprender todo lo que sabía de su profesión y cambiar y adaptarse antes de quedarse obsoleto. Y la verdad creo que en conclusión sí es es uno de los momentos donde uno tiene que aprender y probar y experimentar lo nuevo porque definitivamente creo que hay lo más probable de toda esta revolución es que la profesión del desarrollo de software cambie cómo se ejecuta, pero no creo en todo ese hype de desaparecerlo, ¿no? O sea, definitivamente no creo que va a pasar por ahí, ¿no? Y hay distintos puntos de vista para verlos, ¿no? La primera de ellas es que la generación de código, que es donde los modelos son muy buenos y creo que pueden generar código de muchísima calidad, es solo una parte del ciclo de vida de la ingeniería de software. El problema es que, sobre todo durante la pandemia, la alta demanda que hubo en tecnología hizo que con tal de que se pudiera satisfacer esa demanda, se priorizó la generación de código, el poder escribir código, ¿no? Pero antes de ese boom y después de ese boom, la ingeniería de software era importante, ¿no? Simplemente hubo como un reajuste, ¿no? De las condiciones en las que estaba la industria. Entonces, por un lado, la generación de código podría decirte, es una de las cosas menos importantes de la ingeniería de software. Y sí, los modelos la hacen muy bien, pero sigue siendo una de las cosas menos relevantes de la ingeniería de software. Entonces, justamente
perspectiva nos da una idea de qué es lo que la gente debería de estar aprendiendo, ¿no? O sea, mucha gente se enfocó en la generación de código, lo cual es perfectamente válido. Uno tiene que perseguir pues lo que la industria en ese momento necesita, pero hoy en día es una buena oportunidad para visitar los fundamentos. Y hay dos, ¿no? Hay dos grandes pilares, ¿no? Una son las ciencias de la computación, que son la base de todo el cómputo, ¿no? O sea, todo cómo funciona la información, por qué las estructuras son como son, por qué los if son como son, por qué los for son como son. Detrás de eso está las ciencias de la computación. Y luego está la ingeniería de software, que ya es la misma diferencia entre ciencia e ingeniería, una mucho más teórica, filosófica, por qué pasan las cosas, y otra mucho más aplicada, que es la ingeniería de software, ¿no? Levantar requisitos, saber qué construir, gestionar, probar, construir infraestructura. Decía Gerger Lioros de The Pragmatic Engineer que la salida o el incremento en productividad en generación de código va a beneficiar más a las empresas con las mejores prácticas de ingeniería, porque son esas empresas las que se pueden dar cuenta si el modelo introdujo un bug antes de desplegarlo, son esas empresas las que pueden mantener la cantidad tan grande de código que generan estos modelos, ¿no? Entonces, yo creo que el verdadero riesgo que estamos enfrentando ahorita es que las, dice Guillermo del Toro, la inteligencia artificial te puede llevar a un resultado mediocremente aceptable que te saltes el aprendizaje. O sea, como ya llegaste a un resultado que parece ser aceptable, asumas que no tienes que aprender y entonces profesionalmente nunca llegues a la salida de calidad que una persona con conocimientos y que sepa usar estas herramientas te puede dar. Exacto. Muy bueno. Muy bien, Uriel. Concuerdo bastante con esa visión, ¿no? O sea, creo que en su momento dijeron bastante, vimos bastante, yo escuchaba bastante de las personas que más están usando y más están aprovechando la inteligencia artificial, ¿no? Sean desarrolladores o no, son los que tienen repertorio, ¿no? O sea, aquellas personas que ya aprendieron a hacerlo sin inteligencia artificial. Entonces, con inteligencia artificial, claro que tienes una visión de, ok, esto que antes lo hacía manual, la generación de código que tú dices, y demoraba tantas horas, ahora lo puedo hacer en minutos, segundos o mucho más eficiente, ¿no? Yo creo que lo importante estaba, ok, ¿cómo creamos esa semilla, esa base de fundamentos en personas que ahora están comenzando en el mercado, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío, porque lógicamente que se volvió fácil ir y escribir un prompt o conectar un copilot a tu Visual Studio Code y generar código con lenguaje natural, ¿no? Claro. Pero decir que eso es construir un software está muy lejos, no es como decir que vas a construir 5 ladrillos y eso te va a permitir construir un edificio o tener la capacidad de construir un edificio, ¿no? Entonces, aquí haciendo una analogía con la construcción, ¿no? Sí, y yo la verdad siento que la gente junior, obviamente, la verdad, parece que han sido 10 años de la IA, pero han sido como 3 y parece que todo ha pasado en 3x la velocidad con cuando adelantas un video, un podcast 2x, así ha pasado el tiempo desde que salió ChatGPT. Y hubo un tiempo donde hubo mucha incertidumbre y hasta te podría decir miedo para los juniors, pero yo siento que la gente joven, junior, vamos a decir junior, ¿no? Porque puede ser junior y no ser joven, ¿no? Pero la gente junior Claro. que está, su cerebro está limpio, no hay preconcepciones, no hay resistencia al cambio, como muchos de nosotros pues hemos enfrentado con los grandes cambios, deben de abrazar esta oportunidad de ser la generación que ingresa a las empresas, como muchos CTOs dicen, los nuevos IA nativos, ¿no? O sea, nosotros los millennials, por ejemplo, cuando nos incluimos a la fuerza laboral, éramos los nativos de las computadoras, ya sabíamos usar computadoras, no nos tenían que capacitar para usar Word, Excel, y simplemente por eso ejecutamos el rol mejor. Entonces, la gente que viene, las empresas deberían tener una emoción por contratar gente joven que viene ahora con la capacidad de usar ChatGPT, con la capacidad de usar agentes, copilotos y tienen la mente abierta y no tienen esa resistencia al cambio, ¿no? Entonces,
por un lado los seniors pues tienen sus ventajas por los conocimientos y por un lado los juniors tienen sus ventajas por ser esta generación IA nativo, ¿no? Pero yo quiero hacer mucho énfasis en que eso no los debe de privar del conocimiento, deben de aprender porque esa combinación es la que los va a hacer mejores. A final de cuentas, uno puede creer lo que es correcto o incorrecto, lo que las empresas deberían o deberían de hacer, pero allá afuera es una competencia. Y si 100 saben usar herramientas de IA y uno de ellos además tiene conocimientos profundos, puede debugar el código, puede escribirlo si el modelo se queda sin token, si apagan ChatGPT, pues ese es el que van a contratar. Entonces, ¿es lo correcto o no lo correcto? Eso queda como en un segundo escalón, porque es lo que es una competencia también ahí afuera, ¿no? Hace poco estaba dando una clase y me pregunta una persona, es que yo vibe codeé, que es esta práctica de programar con lenguaje natural sin entender que no es lo mismo que usar agentes. Y si quieres podemos ahondar en el tema, ¿no? Pero vibe codear no es, no entiendo el código que se generó, pero lo generé y funciona, ¿vale? Entonces me dice, entonces se lo quiero vender a dos personas, pero me preocupa que algo vaya a salir mal. Entonces yo le digo, es que tienes que aprender, porque si tú se los No estás vendas. diciendo, tú eres el responsable. Entonces, si algo falla, si la seguridad, si hay una brecha de seguridad, eres el responsable. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que, pues, en X, en Twitter, pueden decir lo que digan, pero allá afuera, cuando yo le vendo el software a alguien, yo soy el responsable. Y yo les pregunto, ¿realmente quieren ser responsables de algo que no tienen la más mínima idea de cómo va a fallar o qué consecuencias va a tener? Pues yo creo que nadie quiere hacerse responsable de eso. Y ahí está el valor del aprendizaje, ¿no? Así es, exacto. Excelente, excelente comparación y mensaje, Uriel. Bueno, ya que mencionas del bytecoding, ¿no? Eh, nos, en tu visión, ¿no? Es prácticamente construir un código que no entiendas, pero que funciona, ¿no? Y creo que Claro, nosotros aquí no lo demonizamos tampoco, es que lo promovemos, pero bueno, entendemos que es algo importante, principalmente para aquella persona del área de negocios, de recursos humanos, ¿no? Aquel financiero que necesita hacer un script para hacer una macro en su Excel o en su Power BI o donde sea, que eso le ayuda a automatizar y no necesita, no depende de un programador, de una programadora para hacer esa actividad, ¿no? Yo creo que ahí el bytecoding funciona y esa debería ser la aplicación, una de las aplicaciones más adecuadas de lo que podemos entender por bytecoding, ¿no? Pero creo que esa alerta que tú traes de salir y vender una aplicación, un sistema o lo que sea, que hiciste con bytecoding y no entiendes lo que hay por detrás, ¿no? O sea, además de ser un gran riesgo, puede simplemente quemarte totalmente en el mercado o que nunca, que pierdas, ¿no? La propia credibilidad de los clientes a los que le vas a vender esto. Entonces puede ser totalmente negativo realmente seguir en esa línea. Y aquí, Uriel, ya que mencionas los agentes, entonces cuéntanos, ¿qué es un agente y cómo podemos diferenciarlos del bytecoding? fíjate que también para hacer double down en ese punto, el Vivecoin es una cosa increíble. O sea, por años hemos querido hacer no code y el no code es mejor que nunca en la historia de la tecnología y está genial. Linus Torvalds estaba codeando, pero ojo, no el kernel, cosas que no tienen nada que ver con software crítico. Y yo les digo a todos los desarrolladores también, tú dices producto, negocio, excelente, pero también desarrolladores, un script que te automatice algo en tu computadora rápido, que te organice tus archivos, que te limpie tus node modules, excelente, la verdad, te vas a incrementar la productividad drásticamente, ¿no? Entonces, me encanta la herramienta. Los agentes, no, yo no diría que están desconectados del vibe coding, simplemente la característica que tienen los agentes y que para muchos desarrolladores súper de muy alto nivel, como por ejemplo DHH, el creador de Rails, que él no creía en la IA para el código con los copilotos, pero con los agentes le encantan y dice que esto sí es revolucionario. Lo que caracteriza a los agentes es que por un lado tienen acceso a herramientas, ¿no? Tienen mucho más contexto, ¿no? Y por otro lado tienen la capacidad de planear, ¿no? Como que se retroalimentan antes de producir una respuesta, lo cual se ha comprobado que reduce alucinaciones
y en general mejora la calidad de la salida, ¿no? Entonces, son una manera muy, creo que ya a nivel producto, pues sí son superiores, ¿no? A otras versiones que teníamos del uso de la inteligencia artificial. Y como desarrolladores, tú los puedes utilizar a través del IDE, a través de la terminal, a través de la web. Y en su momento, personas a quienes respeto mucho, que son mucho más futuristas que yo, me decían, es que lo que más está en riesgo de esto es que ya no existan los lenguajes de programación. Ahí por ahí me tocó alguna vez leer a una persona de un equipo de ingeniería en LinkedIn que decía, cambiamos de lenguaje de programación al inglés y hemos incrementado nuestra productividad. Y eso creo que tiene mucho futuro, pero creo que a nivel los profesionales tenemos que distinguir lo que es vibe coding de este otro término que algunas personas están empujando, que es ingeniería asistida por IA. Y están estos dos conceptos y no necesariamente uno u otro necesita el lenguaje de programación. Puedes estar haciendo ingeniería asistida por IA sin estar escribiendo código, sin usar un lenguaje de programación, usando prompts de mucha calidad, con prompts donde tú definas aspectos técnicos como arquitectura, patrones, mejores prácticas que esperas que se ejecuten, que en este proyecto quiero que utilices este patrón, en este proyecto otro. Eso es ingeniería asistida por IA. En cambio, el vibe coding es haz una aplicación increíble y va a hacerse como tenga que hacerse. Y si falla, le vas a decir, arréglalo, no le vas a decir, el bug está acá, esas son las líneas de código del error, que eso otro es ingeniería por IA. Pero en ambos casos, creo que sí hay un outcome, una salida donde los agentes hacen el escribir código irrelevante y el lenguaje de programación también poco relevante, ¿no? Tal vez en el futuro para mí sigue siendo programación y sigue requiriendo conocimientos, pero es a través de otro lenguaje, simplemente es lo que vamos a cambiar, ¿no? Correcto. Y sobre tu experiencia, Uriel, en Código Facilito, ¿no? Porque tu cargo de CTO, ¿no? Me imagino que eres el responsable de toda la parte técnica de la plataforma, como también eres profesor, ¿no? En contenidos técnicos dentro de Código Facilito. En tu experiencia, en tu visión, sea en Código Facilito o con otros clientes también con los que se han topado, ¿cuáles tú crees que son actualmente los desafíos de implementar herramientas de inteligencia artificial, sean copilots, agentes? Hay una cuestión de cultural, hay una cuestión también, me imagino, si puedes traernos de la estructura de datos que esa empresa necesita para aprovechar la inteligencia artificial, y qué otras dificultades tú te has topado, sea en Código Facilito o con clientes externos. Pues la verdad es una pregunta con muchos desafíos, la verdad. Para empezar, hace poco hubo un estudio en Stanford, de hecho la charla está en YouTube, no encontré el paper, pero la charla está en YouTube, de el impacto de la productividad de la inteligencia artificial en el desarrollo de software. Y la productividad no es solamente positiva, hay desafíos que se enfrentan al involucrar estas herramientas. Número uno, no todo el código que produce tiene la calidad suficiente. Hay mucho código que sí, pero hay otro código que requiere revisión, que requiere reescribirlo, que requiere mantenerlo, ¿no? Entonces, parte del el uso es productividad perdida y parte es productividad ganada. El otro punto de relevancia es, no todas las bases de código se benefician igual de la inteligencia artificial. Si tú estás en un proyecto en el que en la industria catalogamos como greenfield, es decir, que es casi nuevo, que no hay errores, que no hay deuda técnica, que está recién hechecito, entonces ahí la inteligencia artificial va a ser muy buena. Si estás utilizando Python o TypeScript, va a ser muy buena. Si estás utilizando un lenguaje de tipado, digo, Python con type hints o TypeScript mismo o Ruby con anotaciones, va a ser muy buena. Pero si estás utilizando Rust, Elixir, Haskell, COBOL o algún otro lenguaje menos popular, la inteligencia no va a ser tan buena. Si estás en bases de código grandes, no va a ser tan buena. Entonces, mucho de las escenarios más positivos que vemos de la IA están hechos en ambientes controlados donde
El proyecto está chiquito, está nuevo, está con Python, no tiene bugs históricos y funciona excelente. Pero cuando realmente ya estás en un proyecto de 10 años de código legado, de alta complejidad, de mucho código, la ganancia de productividad es como del 20%, no es una varita mágica. Entonces, eh, quien crea que no se necesitan profesionales para esa clase de proyecto, no lo ha experimentado en carne propia, no lo ha tratado de hacer, ¿no? Entonces, al menos para nuestra base de código, creo que hay situaciones donde yo sí creo que es muy positiva. Hemos estado documentando a algunos agentes, hemos estado tratando de darle más documentación a la IA para que produzca mejores resultados, pero hay tareas donde las que si yo tratara de explicar al detalle a la IA para que lo hiciera, tardaría más tiempo que hacerlo yo mismo, ¿no? Entonces, en esos casos, eh, mejor lo hago. También hay otros escenarios de errores que he tratado de que los haga, que los arregle y no los arregla. Y yo puse eso en alguna cuenta. Dije, intenté hacer algo, no funcionó. Yo ya ese día estaba cansado, yo no lo iba a hacer, entonces descansé. Al otro día lo arreglé en 2 minutos. Yo, una cosa que la IA, por más que estuvimos prompts, no se pudo. O sea, esos escenarios existen, ¿no? Entonces, si hay un incremento de productividad, yo creo que todas las empresas deberían de estar experimentando con la integración de inteligencia artificial, porque si vamos a quitarle el nombre de la IA, si yo te dijera, Cristian, 30% incremento en productividad a tu empresa si les compras esta suscripción que cuesta X cantidad de dinero, claro que todos lo aceptaríamos, si no se llamara IA. Obviamente tiene sus desafíos, hay que saberlo, pero tampoco es 2X productividad, tampoco es vas a reemplazar a tu fuerza de trabajo. Eso ahorita no está pasando, al menos mi experiencia personal y la de casi todos los profesionales de este rol no es así, ¿no? Y finalmente está lo que tú dices, el desafío cultural, ¿no? Acabo de ver la historia que también comparte Gerger Lioros de Pragmatic Engineer, un ingeniero que renunció porque él no quería estar en una empresa de prompts, en una empresa que solo hubiera prompts. Y hay una resistencia al cambio. Imagínate, hay desarrolladores que han estado trabajando en esta habilidad dura, digamos, técnica, que es escribir código, que de repente ya no es relevante. Obviamente hay un shock cultural, ¿no? Hay un shock emocional en el ámbito profesional que tiene que atenderse, ¿no? Eh, por ahí Microsoft tiene un framework que se llama Gatear, Caminar y Correr, que es una manera de introducir inteligencia artificial en las empresas. Creo que tiene mucha relevancia y creo que vale la pena que las empresas traten de tener un enfoque de menos productividad a más alta productividad. Porque uno de los puntos que nadie está tocando es, si la ingeniería de software recibe un incremento de 40% de productividad, ¿qué pasa con los otros puntos del pipeline? O sea, ¿qué pasa con la revisión de código? ¿Qué pasa con la revisión de pruebas? Si todos estos puntos del proceso no están recibiendo el mismo incremento de productividad, se crea un cuello de botella. Si lo único que la empresa está incrementando es código generado, otros puntos van a sufrir, ¿no? Entonces, creo que es un desafío que vale mucho la pena enfrentar para cualquier CTO o director de ingeniería, pero que viene, como tú dices, con desafíos importantes que cada quien en su escenario va a tener que revisar, ¿no? Muy bien, Uriel. Excelente. Bueno, Uriel, discutimos aquí bastante sobre esa visión. Me encantó los puntos que trajiste, ¿no? Las, los debates de cómo implementar, cuáles son los desafíos de la IA con esa visión de CTO, de director. Creo que eso va a ayudar bastante aquí a nuestra audiencia. Tenemos aquí un bloque que hace parte de nuestro café.tech, que es donde exploramos aún más, abrimos la cajita aquí de Pandora de nuestro invitado y tenemos el bloque 3 que lo llamamos momentos. En esta oportunidad lo que nos gustaría, Uriel, es que nos compartas 3 momentos. El primero es el momento F5. Bien rápido, una actualización, algo que estás aprendiendo en los últimos semanas, días, algo nuevo que estás viendo. Nuestro momento 404, que hace alusión al error, ¿no? Cuando accedemos a una página y nos da el error de que no fue encontrada. Entonces, algún error que hayas enfrentado o te haya pasado durante tu carrera, ¿no? En su momento, claro,
es estresante, pero quizás más adelante, mirando hacia atrás, vemos muchos aprendizajes de esa experiencia. Y por último, el momento sensei, donde me gustaría que compartas con nuestra audiencia algún consejo, sea de estudio, sea de inteligencia artificial, herramienta, lo que te gustaría de darles, ¿no? Para que ellos puedan estudiar, aprender o conocer en esta oportunidad. Ok. No, pues la verdad también muy interesante el debate. O sea, yo creo que siento que porque sé que nos apasionan estos temas, creo que podríamos hablar horas, ¿no? De inteligencia artificial, de cómo, del impacto en educación que sé que nos gustan muchos estos temas. Sobre los momentos, en el tema de la actualización, ahorita estoy leyendo el libro de AI Engineering de O'Reilly, porque yo siento que si uno, yo le recomiendo esto a las personas, si sienten como mucha incertidumbre, no tienen claridad de qué voz escuchar sobre lo que realmente es capaz la IA o no, porque hay voces con opiniones muy fuertes de lo que va a pasar en el futuro, lo que más les va a ayudar es entender la tecnología, ¿no? Entonces, este libro, es, toda esta información del AI Engineering, es la incorporación de modelos para implementación de aplicaciones inteligentes, ¿no? Yo sé que ustedes tienen mucha experiencia con eso, ¿no? Pero es entender los modelos, ¿no? Y ahí realmente uno aprende cómo generan todo este factor probabilístico que hay detrás de los modelos, que hay un factor de eh, aleatorio en cómo responden, ¿no? Y toda esa naturaleza creo que te ayuda no solo a entender las ventajas, sino también las limitaciones que tienen, ¿no? Entonces creo que hay mucho valor en que los profesionales técnicos se metan a tratar de entender cómo funcionan los modelos. Eso es lo que en este momento estoy aprendiendo y la verdad que estoy encontrando el tema y el área súper, súper interesante. Qué bueno, Ariel. Ahora, el momento 404, ¿algún error que te gustaría compartir con nosotros? Uf, fíjate que tengo uno que me pasó hace muchos años, pero que es de esos errores de los que se hacen las historias de terror. Y estaba un día tratando de hacer un respaldo de la base de datos y me equivoqué de literalmente un carácter en la ejecución en la terminal y en lugar de exportar la base de datos de producción, lo que hice fue importar un respaldo viejo sobre la base de datos de producción y ese día perdí como 6 meses de datos, o sea, Wow. perdidos, En ya, código bye, o facilito. sea, sí, pero era en un momento donde Código Facilito era como una página, digamos, realmente no había mucha relevancia en hacer nada ahí, o sea, era, podías ver los videos y tal vez comentar, pero nada más, o sea, era hace muchos años. Y ese día aprendí que esa clase de procesos no se deben de hacer manualmente. O creo que es una cosa obvia ya hoy en día, pero pues, a veces tienes que vivirlo en carne propia. Pero todo lo que es manual es propenso a errores, ¿no? Entonces tiene que Claro. haber automatización. Por ejemplo, hay un montón de malas prácticas que te llevan a cometer un error de eso. Los archivos de respaldo no tenían al menos un timestamp que les dijera de qué año eran, un mismo nombre para exportar el viejo que el nuevo. Entonces, un montón de cosas que obviamente pues hoy ya han cambiado mucho. La verdad me encanta siempre hablar de los errores porque siento que a veces mucha gente piensa que pues un error y ya es, el mundo se cae. A veces pues sí son muy graves, pero yo creo que son parte del aprendizaje. Uno se tiene que equivocar bastante para poder aprender, ¿no? Así es, Uriel. Y para cerrar, Uriel, tu momento sensei aquí, algún mensaje final con alguna sugerencia y algo que pueda ayudar a nuestros estudiantes, a nuestra audiencia, con tu experiencia. Claro, yo creo que el mejor consejo que he recibido en mi vida fue cuando iba a ir a la universidad y mi papá nos dijo que el camino profesional es una carrera de resistencia, no de velocidad. A veces unos arrancan más rápido, a veces unos van más rápido, pero el chiste es no desistir. La idea, la gran ventaja es no desistir y saber que
a cada uno le llegan las cosas a su tiempo, ¿no? Y yo sé que hoy en día es muy, es con toda la exposición que tenemos en redes sociales de personas que están en Google, que están en Alura, que están en Código Facilito, que están en grandes empresas, uno puede llegar a pensar que pues no hay manera de llegar hasta allá, pero de nuevo, no importa qué edad tenga el que está allá, él llegó a su tiempo y tú llegarás en el tuyo, ¿no? Entonces, creo que no hay que medirnos con uno mismo y hay que seguir, avanzar un paso cada día, un curso a la vez, un programa a la vez, un proyecto a la vez, y seguramente que incluso en el panorama actual de la IA llegarán las oportunidades que muchas de las personas en la audiencia, sobre todo los jóvenes, están buscando. Perfecto. Excelente mensaje, Uriel. Y sí, ¿no? Totalmente cierto lo que dices. Muchas veces nos comparamos en redes sociales y lo que vemos en redes sociales es ni el 1% quizás de la vida real de esa persona, ¿no? Para bien o para mal, o sea, vemos muchas veces gente exitosa y creemos que fue fácil, ¿no? Porque obviamente uno muestra sus glorias y no sus derrotas normalmente en redes sociales y pensamos como que todo es color de rosa, todo fue fácil, ¿no? Y quizás falta contexto. Y al mismo tiempo, Exactamente. ¿no? Gente que muestra quizás un estilo de vida que ni siquiera es el tuyo o el que te gustaría, pero eso te crea, nos crea, ¿no? Una presión de que, estoy atrasado, o esta persona que es hasta menor que yo está ganando más. Entonces creo que es importante lo que traes. Ve a tu ritmo, ten claro lo que quieres, ¿no? O dónde te gustaría llegar, porque también el camino se va ajustando, ¿no? A medida que vamos avanzando. Sí, y uno tiene que celebrar sus logros también. Hay otra frase que me gusta mucho que dice, recuerda cuando deseabas lo que hoy tienes, ¿no? Porque obviamente es nuestra naturaleza pensar en lo que sigue, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, ya estoy acá, pero ¿cuándo voy a ser senior? Y se te olvida cuando decías, ojalá tenga mi primer empleo en tech, ¿no? Y ya lo Claro, tienes y tienes que celebrarlo, ¿no? Y así como llegó este, van a llegar los otros, ¿no? Entonces, también es importante reconocer lo que uno ya ha logrado, y creo que eso también ayuda a contrarrestar esta sobreexposición a los logros que tenemos de otros, ¿no? Como justamente estamos platicando. totalmente, totalmente, Uriel. Bueno, Uriel, primeramente agradecerte por esta charla, por compartir con nosotros tu visión, tu experiencia. Yo aquí salí con varias hojas ya anotadas de tips que compartiste, cosas para aprender. Vamos a dejar aquí algunos links, ¿no? De que compartiste, principalmente el libro que comentaste, caso alguien tenga esa curiosidad. Y también me gustaría, Uriel, que te sientas libre aquí para compartir dónde la gente te encuentra, por dónde pueden conectar contigo, sea Código Facilito que quieran conocer o conversar con Uriel, ¿no? Algún consejo, algún tip específico de carrera, ¿dónde te encuentran? Sí, pues pueden encontrarme en LinkedIn. Creo que ahí es donde he estado un poquito más activo últimamente. Hace como 2 años dejé Twitter, y ya, o sea, la verdad lo recomiendo, pero lo respeto si alguien sigue ahí. No pasa nada. Y luego el canal de YouTube, ¿no? Ahí pues tú sabes que constantemente hacemos lives, nos encanta platicar con la audiencia, hacer comunidad. Todos los espacios de Código Facilito pues siempre creo que es una de las cosas bonitas de Código Facilito, que estás en el grupo en Telegram y si algo no te gustó o algo que crees que puede mejorar, literalmente estoy ahí en el grupo, ¿no? O sea, entonces puedes decirlo, puedes plantearlo y es muy humano el contacto que siempre tenemos con la comunidad y siempre estamos al pendiente de ello. Entonces, cualquiera de los espacios de Código Facilito, ahí estamos casi todos los que hacemos Código Facilito. Entonces, nos pueden encontrar. Y de nuevo, te aprovecho también para agradecerte que me hayas invitado. La verdad es de que me pasaste como las preguntas, supe que iba a disfrutar mucho la conversación y lo hice. Entonces, feliz de que sigamos conversando en cualquier otra oportunidad acerca de esto o cualquier otro tema. Excelente, Uriel. Las puertas siempre abiertas. Muy feliz que conocí otra visión de la historia de Código Facilito que no la conocía, así que eso también fue muy relevante. Y bueno, agradecerle aquí a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Nos pueden escuchar en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. No se olviden dar sus 5 estrellas en Spotify,
seguir el canal, lo mismo en YouTube, y compartan con sus amigos, con sus colegas, con su comunidad. Eso nos ayuda también a llegar e impactar a más personas. Nuevamente, muchas gracias, Uriel. Un fuerte abrazo y esto fue Café.tech. Hasta una próxima. Chao, chao.